HoReCa es el acrónimo de Hostelería, Restauración y Catering, que aglutina a todos aquellos establecimientos en los que se pueden consumir bebidas y comidas. Y nosotros, por nuestra parte, somos los distribuidores que atendemos de mercancía de alimentación, complementos y bebidas a ese sector. Entonces, en nuestra asociación podemos encontrar distribuidores de todo tipo, desde únicamente aquellos que llevan cerveza, los que solamente llevan vino, los que llevan licores, los que llevan carne, congelados y gente que lleva un poquito de todo. Mira, el más evidente es el hecho de que sea necesario que exista una agrupación de distribuidores. Eso quiere decir que hay retos, problemas, dificultades que nos impulsan a unirnos. La distribución es una tarea complicada. Exige unos recursos, una dedicación, un saber hacer que es muy concreto y muy específico. Un fabricante normalmente lo que está centrado es en dar el mejor producto, en dar el mejor servicio, en la calidad. Si además debe preocuparse de hacer una distribución óptima y adecuada, pues tiene que afrontar dos problemas cuando lo suyo no es netamente la distribución. Hay algún fabricante que hace su propia distribución, pero son los menos y lo que tienden precisamente es a confiar en redes de distribución que hacen la labor más específica. Por volumen económico, al final es un volumen importante, las cifras no las tengo ahora encima, pero son de reseñar, pero sobre todo tenemos también una importancia muy concreta en lo que es la presencia en la calle. Ahora mismo son las 11 y pico de la mañana, es hora punta del reparto de la distribución. Es impresionante darse cuenta del volumen de vehículos y de trabajadores y de actividad que tenemos ahora mismo en la calle. Tenemos una presencia muy habitual, ver una furgoneta, ver un camión de reparto llevando vino, cerveza, congelados, carne. Ahora mismo en la calle pues habrá miles de vehículos. Esa presencia es muy importante a nivel municipal porque estamos ahí, es decir, afectamos. Nosotros entendemos que afectamos al tráfico, afectamos a las calles peatonales, estamos ahí. Entonces la necesidad de la agrupación también, de nuestras agrupaciones, frente a esa presencia que estamos ahí, hacernos visibles, porque los ayuntamientos tenían la noción de que este tipo de mercancías, este tipo de distribución, pues lo hacían empresas de transporte, Segur, tal, o que los carriles de cerveza aparecían solos. No, toda esa distribución con un consumo tan fuerte y tan diario y tan de rotación como tiene la hostelería, que son productos que se agotan al día, es imposible tener un almacenaje para un tiempo, ¿no? Requiere que tengamos mucha presencia en la calle. Es como una tienda de ropa que no recibe ropa todos los días, o sí, pero puede ser un paquete. El sector HoReCa consume mucho, es de una alta rotación y exige mucha actividad en la calle. Lo que nos impulsó a reunirnos en un primer momento fue precisamente defendernos un poco de los abusos del fabricante, que utilizaba la distribución a su antojo, con condiciones draconianas, con contratos abusivos. Eso fue, digamos, el primer germen de cómo surgió la asociación. Las asociaciones siempre surgen porque te enfrentan problemas comunes. Cuando tienes problemas es cuando buscas la necesidad de ir donde tu eterno enemigo, donde tu competidor más feroz, y decir, oye, nos están haciendo polvo, nos están machacando con esto, ¿qué tal si dejamos de un lado nuestras diferencias y nos unimos en las cosas, en los problemas comunes, de los que podemos defendernos un poco mejor juntos? Entonces las asociaciones suelen surgir por las necesidades. En este caso la primera necesidad fue de frente al distribuidor que abusaba de una distribución atomizada con distribuidores pequeños, a los que sometía a condiciones pues bastante duras. Después de eso la siguiente
cosa que nos unió y por la que entramos mucha gente nueva en la asociación fue el cobro, la morosidad. Tuvimos hace 4 o 5 años, todas las empresas del sector, un momento muy duro con la morosidad, con pérdidas brutales, con locales de hostelería que cerraban y dejaban deudas importantísimas, pagos retrasados por sistema. Entonces nos unió la necesidad de actuar frente a la morosidad, que fue el momento en que entró también el gerente de nuestra asociación con un fichero de morosos, con unas herramientas que tenemos para pagar a través del móvil, sin necesidad de un aparato, una TPV y tal. Bueno, fue el siguiente reto que nos unió. Y ahora el tercero y en el que más centrados estamos son los problemas que nos ponen con lo que es la tarea propia de reparto en los núcleos urbanos. Las peatonizaciones, los horarios de descarga, tema de contaminación. Eso los ayuntamientos y las administraciones se están poniendo duros, están queriendo regular. Es cierto que vienen a través de normativas europeas que va a haber que hacer frente ya, y entonces están actuando en eso. Y el reto que discutimos casi todas las veces que nos reunimos, tanto aquí como a nivel estatal, es el reparto, la propia actividad frente a zonas peatonales, áreas de carga-descarga y demás. Nosotros, cuando como asociación nos presentábamos en un ayuntamiento, como te he comentado antes, no sabían ni quiénes éramos, ni qué hacíamos. Pensaban que esta distribución pues lo hacía seguro empresas de transporte, o simplemente que los barriles aparecían solos por las mañanas, ¿no? Entonces, no tenían una conciencia de que la distribución, Aureka concretamente, es un sector importante que mueve dinero y sobre todo mueve vehículos y personas. Pero aún así, cuando nos presentábamos solos, pues no acabábamos de tener la respuesta que nosotros considerábamos adecuada. A raíz de unirnos, vincularnos al lobby de distribución y logística del País Vasco, que es clúster, no lobby, el clúster de movilidad y logística, en el que sí que están representadas tanto todas las administraciones, desde ayuntamientos importantes a gobierno vasco, diputaciones a nivel de Euskadi, otras empresas del sector de la distribución más importante, tipo supermercados, Eroski, BM, tal, empresas como Ascar y tal. El unirnos a ese clúster y rozarnos y participar en sus actividades nos ha hecho bastante más presentes. Ya nos escuchan, ya si no es directamente nosotros a través del clúster, pues nos van escuchando y van sabiendo que existimos y que nos interesamos por estos temas. Estamos encontrando bastante poca colaboración por su parte en lo que ellos entienden que es un problema que no les afecta. En realidad no es así, porque en la medida que nosotros tengamos más dificultades para hacer nuestro trabajo, la calidad del servicio empeorará, y si lo que necesitamos es meter más recursos y hacerlo de otra manera para cumplir con ordenanzas, normativas, horarios y demás, al final se trasladará a un mayor coste de nuestro servicio. Bueno, no lo aprecian así, no lo ven así, tienen sus propios problemas, lógicamente. Entonces no encontramos una especial colaboración por su parte en este. Es un doble problema, ¿no? Digamos que por un lado está la peatonización, un uso humano de las calles, de los espacios ciudadanos, que ha medido un poco por la forma en la que tenemos de vivir. También la gente ha cambiado, antes era más tolerante al tráfico, al ruido, tal, teníamos como todos un poco más de manga ancha, y ahora pues, nadie quiere debajo de su casa un piso, un almacén, o sea, un restaurante, un almacén, furgonetas aparcadas en su calle. Nos hemos vuelto más cómodos, y es lógico, no es negativo. O sea, lo que hay que tratar es de encontrar una forma que compatibilice las dos cosas, ¿no? Que la gente pueda vivir cómodamente
y con una actividad de distribución ordenada y que nosotros podamos realizar ese trabajo. Nosotros aquí empezamos como Adisbi, Asociación de Distribuidores de Vizcaya. Como te he comentado antes, el germen fueron unas pocas empresas de distribución, concretamente de cervezas, del sector cervecero, al que poco a poco nos fuimos uniendo otros sectores, otras empresas de otros productos. Por su parte, en Guipúzcoa sí existía otra asociación y en Álava no existía. Nosotros, cuando empezamos a tener un volumen mínimamente importante, nos vimos que tres asociaciones distintas en Euskadi, cuando los problemas a los que nos enfrentamos como asociación son totalmente paralelos, pues la morosidad, hacernos visibles frente a las administraciones, no tenía sentido tres asociaciones y decidimos convertirnos en Adisbask, de motu propio. Adisbi fue la que convirtió sus estatutos y su mentalidad y su orientación en Adisbask, con lo cual conseguimos integrar a mucha gente de Guipúzcoa cuya asociación ya había desaparecido, se habían quedado huérfanos y tenían interés en formar parte de una asociación, entonces se integraron perfectamente. Y en Álava conseguimos algún asociado y tal, pero por un problema muy concreto con el Ayuntamiento de Vitoria y con el reparto en la zona antigua, se agruparon 5 o 6 distribuidores y crearon su propia asociación, a la cual nosotros intentamos integrar en Adisbask, pero bueno, como su único punto de unión es ese reparto, tal, son 5 o 6, son un poco reticentes. Tenemos algún asociado de Álava, pero Adisálava sigue existiendo como tal y no está integrada en Adisbask. Estamos permanentemente hablando con ellos con la intención de que se integren, pero todavía no ha llegado a ese momento. Por la propia definición de asociación, que es unidos somos más fuertes, es lógico que intentemos hacer más fuertes o más unidos a todos los niveles. Entonces, lo mismo que nos agrupamos primero en Vizcaya, luego en Euskadi, también es lógico buscar la asociación con otras asociaciones análogas en el Estado, ¿no? Esto se produce a través de Fedisoreca, que es la Federación de Distribuciones de Horeca, Hostelería, Restauración y Catering, de la que formamos parte y activamente, en las que están representadas prácticamente todas las comunidades autónomas del Estado, incluso empresas a nivel particular, que nos reunimos 4 veces al año y donde todos estos temas, que al final parece que estos problemas que tienes solamente tú, que es solamente en el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Guipúzcoa o tal cual, pues te das cuenta de que en todo el Estado ocurre igual. Entonces es muy interesante ver las medidas que se están tomando en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Santander, y la respuesta de las distribuciones, porque todo eso, pues si no ha pasado aquí, acabará pasando, y es interesante ver cómo otras administraciones pues enfrentan el problema este, ¿no? Además de Fedisoreca, desde el año pasado estamos, lógicamente a través de Fedisoreca, en una asociación europea de distribuidores. Entonces la integración al final horizontal va cada vez a más. Se han producido intercambios de gente de Holanda, Alemania, Suiza, que han venido a Barcelona concretamente a ver cómo tenemos organizada la distribución en Horeca. Nosotros hemos devuelto la visita también. Bueno, pues temas muy interesantes.